Pues bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para quien se encuentre escuchando esta entrevista hoy día. Bienvenidos nuevamente a nuestra jornada de entrevistas con candidatos constituyentes. Hoy tenemos el placer de tener en nuestro canal a Adriana Ampuero Barrientos. Ella es candidata por el Distrito 26, por la lista Insulares e Independientes. Estamos muy gustosos de tenerte hoy con nosotros, Adriana. En nombre de toda la asamblea de Chivasa, de aquí, de Baja Sajonia, del norte de Alemania, queremos darte las gracias por esta posibilidad y el que estamos muy orgullosos de tener a una compañera del sur de Chile en esta jornada. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, por estar acá en Chile desde mañana, son las 11 de la mañana, y es muy bonito empezar el día con una entrevista con ustedes que están tan lejos. Sí, no, para nosotros es muy gratificante poder tener la posibilidad de hablar con distintas voces de candidatos constituyentes de distintos sectores del país, ya sea del norte y hoy del sur, que nos parece necesario. Sobre todo de una zona tan importante como lo es el Distrito 26. Quisiera comenzar esta entrevista, Adriana, preguntándote cuál es tu principal motivación para participar en esta convención constituyente. Bueno, me voy a dar la vuelta larga un poco para contextualizar porque el día de hoy yo soy candidata y quizás ahí quizás pueden entender mucho mejor mis motivaciones. Como mencionabas tú, yo soy una candidata independiente que proviene del Distrito 26, que es un mega distrito que va desde Puerto Montt hasta Futaleufú. Yo soy chilota, estoy justo en la mitad del distrito. Y bueno, tengo 34 años, yo soy de la ciudad de Castro, estudié Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es precisamente una universidad de corte público que pone mucho énfasis en derecho administrativo y constitucional. Así que en materia de formación yo siempre he tenido mucho interés en el tema constitucional. Eh, Ahora yo no soy una candidata de partido, sino que soy una dirigente social que tiene una larga trayectoria a pesar de mis cortos 34 años. Yo vengo más o menos desde el 2013, junto a otros chilotes en el continente, formando ya organización. Nosotros como chilotes nos tenemos que ir a estudiar al continente porque acá en el archipiélago hay muy poquitas universidades, muy poquitas opciones de estudio. Así que en este contexto estamos casi todos los jóvenes de una cierta edad afuera, en distintas ciudades, y, y muy preocupados de lo que está pasando en nuestro archipiélago. Particularmente el 2013 habían problemas de salud muy serios acá, y ahí conformamos el colectivo de chilotes en Valparaíso. Y posteriormente, el 2016, se dio un problema medioambiental muy grave, donde la industria salmonera contaminó a tal punto los mares, vertiendo salmones en estado de descomposición, que empezó a matar la fauna marina, empezó a varar la fauna marina en todas las costas, y por ende los pescadores empezaron a quedarse sin su fuente laboral. Así que se armó una gran movilización que fue llamada el Mayo Chilote, donde el archipiélago completo se cerró al continente. Y fue muy invisibilizado por la prensa, así que nosotros en ese contexto nos unificamos y formamos la Coordinadora de Chilotes en el continente, que éramos en el fondo los cabros jóvenes que estábamos tratando de visibilizar lo que pasaba en nuestro territorio. Y hacíamos distintas cosas, desde dar entrevistas en las radios, en la televisión, hasta ir a tirar salmones podridos a la pileta de la Moneda. Hacíamos todo lo que pudiera parecer que generaba noticias, para que en el fondo nos dieran visibilización. Esta conexión con el archipiélago a mí me hace volver a Chiloé. Acá no hay tantas oportunidades laborales como el continente, pero sí tenemos esta generación, tenemos esa idea de volver a aportar a nuestros territorios. Y yo me vuelvo a reactivar en el 2019 a raíz del estallido social. Fui vocera de la Asamblea Social de Castro, y más que vocera, la pega real que yo hacía fue conformar un equipo jurídico y de derechos humanos
que actuábamos en forma gratuita, haciendo charlas sobre el proceso constituyente, porque nosotros sabíamos que esto era lo que la gente demandaba en las calles, pero no necesariamente se tenía la formación como para entender qué implicaba un cambio de constitución. Así que estuvimos aproximadamente 2 años haciendo charlas gratuitas en juntas vecinales, en organizaciones locales, en el sector salud, fuimos a todos lados, tuvimos charlas masivas desde 300, 400 personas hasta charlas en una junta vecinal en el campo con 3 personas, fuimos a todas. Y además de eso nos encargamos de velar por la protección de los derechos humanos de los jóvenes que eran detenidos en las marchas, que también fue una experiencia bien dura porque la policía acá en particular estuvo muy violenta, sobre todo con los niños jóvenes. Y a raíz de esto, las distintas asambleas, cuando ya se viene el proceso constituyente, las distintas asambleas, cabildos, organizaciones territoriales, decidimos formar la red de organizaciones territoriales y asambleas del archipiélago de Chiloé. Nosotros nos llamamos Rosa, nos pueden buscar ahí en redes sociales, red de organizaciones sociales y asambleas. Y bueno, nos dimos cuenta que teníamos primero que recopilar todo lo que habíamos recogido en los cabildos ciudadanos, que hicimos mucho, y segundo, nos dimos cuenta que si no éramos nosotros mismos, nadie iba a defender estas ideas de la gente en la nueva constitución. Además, corríamos el riesgo de no tener representación chilota en la redacción de la nueva constitución, así que nos vimos un poco en la necesidad de conformar esta lista que se llama Insulares e Independientes, que tiene gente de Chiloé y de Puerto Montt, y que somos todos dirigentes sociales. Yo en este momento soy vocera de Movimiento Archipiélago Soberano también acá, y en general los 6 candidatos que integramos esta lista somos gente que ya tiene mucho trabajo territorial encima. Así que ese es el contexto más o menos de la candidatura. Entonces es un largo camino que hay que atravesar para poder llegar hasta allí, ¿no? Bueno, igual hay candidatos que se levantan en la mañana y dicen quiero ser candidato. Hay de todo. Hay de todo, exacto. Hay otros que hacemos la vuelta larga. Así es. Adriana, ¿cuáles serían para ti como candidata o como constituyente, mejor dicho, los temas que te gustaría plasmar en esta nueva constitución, en este nuevo Chile que podemos empezar a crear con esta constitución? Esa es una pregunta que a mí me hacen mucho y es bien compleja de responder, porque yo siento que todavía no me acostumbro a responderla, porque yo siento que la constitución del 80 en general es una constitución muy deficiente y muy anacrónica. Aparte de ser una constitución hecha en dictadura, es una constitución que ya no sirve para el Chile del siglo XXI. Entonces hay tanto que cambiar que a uno le cuesta elegir qué es lo más relevante. Pero yo creo que nosotros desde el sur de Chile pensamos en una constitución que ponga en el centro el buen vivir. Eso es lo primero. Nosotros no queremos un país que esté apostando a este concepto de desarrollo que se creó post Segunda Guerra Mundial, donde todos los países compiten por quién es el más desarrollado. Ese es un concepto de competitividad que nos ha llevado al neoliberalismo y al extractivismo más crudo, y también a la desigualdad social. Entonces es importante volver a este concepto del buen vivir, por un lado. Por otro lado, yo creo que hay algunos ejes claves de la Constitución del 80 que probablemente son los más perjudiciales para la gente, como por ejemplo el carácter subsidiario del Estado. Para los que están viendo la entrevista, un Estado subsidiario es un Estado que solamente interviene cuando los privados no quieren o no pueden. Pero resulta ser que el privado siempre quiere y siempre puede, porque hay un negocio incluso en los derechos sociales básicos. Entonces es muy importante que nosotros avancemos hacia un Estado social de derecho. Bueno, en los países europeos ya lo vienen implementando hace rato y lo conocen mucho mejor, pero nosotros acá todavía vivimos al alero del Estado subsidiario, con un Estado ausente donde el privado se hace cargo de todo, incluso del agua. Somos el único país del mundo que tiene privatizada el agua. Así que eso yo creo que es un concepto clave para modificar en la nueva Constitución. Por otro lado, me gustaría mucho que
que esta constitución fuera redactada en clave feminista. Yo creo que hay muchos grupos que han sido excluidos de la constitución del 80, entre esas son las mujeres, pero también podemos hablar de los niños, niñas y adolescentes, de las disidencias sexuales, de los discapacitados. Tenemos una constitución que no hace mención a esto, a los pueblos originarios tampoco, que por primera vez los vamos a tener en la redacción de la constitución. Yo creo que hay que poner mucho énfasis en eso. Y en el lenguaje constitucional, nosotros tenemos una constitución que habla de ministros, que habla de presidente, pero no habla de ministros, no habla de presidentas, no habla de ni siquiera de juezas. Entonces, sería bueno empezar por cambiar quizás el lenguaje de esta nueva constitución, pero también asignarle a la mujer un rol preponderante igual en la sociedad y no solamente un rol de parte de reproductora de una familia, que en el fondo es a lo que apunta la Constitución del 80. Y ahí podemos empezar a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre los cuidados, sobre la igual remuneración por trabajos de igual valor, incluso sobre el derecho a la maternidad voluntaria. Yo creo que todos esos son temas que las mujeres vamos a tener que ir empujando en la nueva Constitución. Y acá, quizás como un tercer tema muy importante, sobre todo para nosotros los que vivimos en regiones, es avanzar hacia las autonomías regionales. Nosotros somos presa del centralismo más brutal. Nosotros acá en Chiloé tenemos gente con COVID-19 que se traslada en balsas de Plumavit de una isla a otra para llegar al hospital, que es el único hospital base que tenemos. Y eso es producto del centralismo. Nos entregan permisos de 2 horas para ir a comprar enseres básicos y resulta ser que entre una isla y la isla principal del archipiélago de Chiloé se te acaba el permiso en la mitad del mar. Entonces, todas estas instrucciones que nos van llegando desde Santiago, sobre todo en tiempos de pandemia, nos hacen entender que vivimos en un país muy centralizado. Nosotros planteamos avanzar hacia autonomías regionales, queremos ponerle una lápiz al centralismo, que genera desigualdades abismales entre las distintas regiones del país y que influye también en el desarrollo del país. Necesitamos divisiones político-administrativas que estén pensadas más allá de los números, o nosotros queremos divisiones político-administrativas que estén pensadas en la historia, en las características comunes, en la cultura, y estas divisiones a su vez requieren municipios fortalecidos, autonomías económicas, legislativas, tributarias. Si nosotros nos quedamos solamente con la descentralización administrativa, no vamos a generar descentralización real. Eso es muy, muy relevante. Y por último, yo creo que además de recuperar los recursos naturales como el agua, el litio, tenemos que pensar también en recuperar nuestros derechos sociales básicos, particularmente aquellos que no están consagrados en la Constitución del 80, como el derecho a sindicalización universal, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la vivienda digna y pertinente, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la discapacidad. Todo esto son materias que están fuera de la Constitución del 80 y que sí o sí tenemos que lograr integrarlas. Así que eso es como en términos generales. Yo creo que hay muy poquitas cosas de la Constitución del 80 que no vamos a cambiar, pero en general vamos a tener los que logren salir electos van a tener una tremenda pega ahí porque es una constitución que a todas luces es insuficiente y anacrónica. Eso. Hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Muchísimo trabajo. Adriana, ¿cuáles ves tú que son los principales obstáculos que tú te enfrentas o desafíos también, si queremos plantearlos así, de cara a esta elección? ¿Existen situaciones que para ti, como una candidata independiente, se hacen más complicados quizás que para otros candidatos o candidatas? Yo siento que todos nosotros sabíamos, los independientes sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pues sabíamos que no nos iban a dar tiempo en la franja electoral, sabíamos que nos iban a pedir patrocinios solamente para inscribir las listas, nosotros estábamos preparados para eso también, no te voy a mentir, fue difícil, pero a nosotros acá en el distrito nos pedían 804 patrocinios y logramos 3.000 patrocinios. Entonces,
todas estas barreras de entrada nosotros ya las teníamos contempladas, porque vivimos en un país donde los partidos no se la dejan fáciles a los independientes, po, menos a los dirigentes sociales. Así que eso ya lo sabíamos. No contábamos quizás con la ineficiencia del CERVEL, porque faltando un mes para llegar a las elecciones todavía no nos asignan los montos de aporte de campaña, lo que significa que solamente estamos funcionando con los dineros que nosotros mismos podemos aportar a las campañas. Eso es muy difícil, el tema plata, como pagar propaganda electoral, que es carísima, movilizarnos dentro de un distrito que es un mega distrito. Yo vengo llegando de Pueblo, Cochamó, Puerto Montt, Calbuco, y eso significa lucas, significa plata. Así que eso ha sido muy complejo. No tenemos la maquinaria política de los partidos tampoco, que tienen, no sé, candidatos a concejales en todas las comunas que están repartiendo sus folletos, sus volantes, hablando sobre el constituyente. Nosotros hacemos esa pega solo. Pero hay otras cosas que igual son bonitas, po, como la recepción de la gente, la confianza que se nos entrega por el hecho de no ser de partido o de ser dirigentes territoriales. Así que ahí un poco se va compensando toda esa desigualdad. Pero sí, pues, nos enfrentamos a una tremenda maquinaria política y nos levantamos todos los días reafirmando que cueste lo que cueste es lo que hay que hacer. Y nosotros desde acá agradecemos enormemente esa valentía y esa fuerza de trabajo que todos ustedes como candidatos independientes están poniendo. De hecho, es la principal motivación de estas jornadas. Adriana, ¿cómo vincularías el trabajo con las bases de tu distrito para representar sus necesidades, peticiones, exigencias en esta nueva constitución? ¿Cómo crees tú que sería la forma más adecuada de hacerlo? Mira, esa pregunta es muy interesante porque no sé si todo el mundo se la hace como candidato. Es como, ¿cómo va a funcionar esta convención constitucional? Yo creo que muchos candidatos están pensando en cómo llegar a ser constituyente, pero no muchos están pensando cómo abrir el proceso constituyente a la ciudadanía. Voy a contextualizar esto igual, porque nosotros acá en Chile, en las calles, lo que pedimos no fue una convención constitucional, lo que estábamos pidiendo era una asamblea constituyente participativa. No lo logramos porque, bueno, vivimos en el país que vivimos y tenemos el dominio político partidista que tenemos. Pero en esta pequeña ventanita que nos abren, que es la convención constitucional, nosotros como candidatos a la constituyente tenemos el deber de cuestionarnos qué vamos a hacer durante las primeras 2 semanas de la Convención Constitucional, que es donde vamos a estar redactando el reglamento interno. Y a mí me gustaría que ahí pudiéramos torcerle un poco la mano a este proceso y abrir el proceso a la gente. Sería muy interesante, por ejemplo, que generáramos la obligación de los constituyentes de ir a sus distritos a conversar con las personas, o que generáramos la obligación de los constituyentes de organizar una asamblea, al menos una asamblea territorial al mes, vinculante. Sería muy interesante que la convención se fijara reglas, primero, de transmitir todo lo que se está discutiendo ahí en vivo, para que la gente tenga acceso a esa información, y segundo, generar plataformas digitales de participación, donde las personas puedan aportar desde sus áreas o hacer los comentarios para que se integren a la nueva constitución. Yo creo que si nosotros no generamos estos mecanismos, es muy difícil que la ciudadanía enganche con la nueva constitución también. Así que, nada, yo creo que esas son como las principales temáticas que deberíamos abordar para poder abrir esta convención constitucional a la gente, donde ojalá todas y todos participen. El otro día me llevé una sorpresa bien negativa porque estaba escuchando la radio y escuchaba a un candidato de acá del distrito del Partido Socialista que criticaba que en el norte había una candidata que bailaba pole dance, que era como bailarina de pole dance, y él decía que esta gente no puede llegar a redactar la nueva constitución.
Bueno, él estudió Derecho igual que yo, es abogado de profesión. Y yo pensaba en mi interior que si nosotros como candidatos no tenemos la posibilidad de ver más allá y de entender que este proceso tiene que ser de todas y todos, incluso del barrendero, de la bailarina de pole dance o de lo que sea, si nosotros no tenemos esa capacidad, vamos a volver a repetir la Constitución del 80. La Constitución del 80 fue redactada por la Comisión Ortúzar, que eran 7, 8 abogados, que finalmente la aprobó la Junta de Gobierno, pero fue redactada entre 4 paredes por expertos. Si nosotros volvemos a cometer ese error, va a ser muy perjudicial para Chile. Así que, al menos por parte mía, tengo la convicción de que esto tiene que llegar a la mayor cantidad de gente, que tiene que permear e interesarle a la mayor cantidad de gente, y solo así le vamos a poder dar la legitimidad que corresponde al proceso. Porque este es un pacto social, y es un pacto social que tiene que ser la casa de todas y todos, no puede dejar a nadie afuera. Así que esos son desafíos, yo creo, para los constituyentes. Muy bien. Gracias por tus palabras. Adriana, tú estás en Chiloé, en un sector que tiene una identidad muy fuerte, muy propia dentro de nuestro país. Quisiera llevarte ahora a la situación un poco más cercana a la nuestra. ¿Cómo ves tú la posición de los chilenos migrantes en el extranjero? ¿Crees que tenemos que participar activamente en este proceso? ¿Y cómo tú ves que nosotros podamos participar activamente en este mismo? Bueno, yo lamenté mucho cuando se discutió en el Congreso la posibilidad de que ustedes votaran, o de que tuvieran incluso constituyentes, que hubiera sido hermoso, hubiera sido muy bonito que pudieran hacerlo. Yo tengo una historia bien particular con este tema, porque yo me acuerdo en el liceo, cuando yo era joven, era campeona regional de debate, y me tocó debatir justo un tema que tenía que ver con el voto de los chilenos en el extranjero. Y, me apasionaba tanto el tema que logré hacer puntaje nacional de debate, solo con ese tema, con el tema del voto de los chilenos extranjeros. Posteriormente, ya en la universidad, logramos, después de tanto tiempo, que los chilenos extranjeros pudieran votar. Pero en esa época, en la época en que yo estaba en el liceo, todavía se discutía. Así que yo pienso que el chileno, esté donde esté, si tiene interés de lo que está pasando acá, tiene todo el derecho a participar. Eso es lo primero. Lo segundo es que ustedes igual van a poder participar, independiente que no van a poder participar de la elección de constituyentes, sí van a poder participar, bueno, participaron ya del plebiscito de entrada y van a poder participar del plebiscito de salida. Y eso es muy relevante, porque es una motivación para ustedes, para mantenerse informados, para saber en qué va el proceso. Yo creo que ustedes también tienen que empujar desde afuera ciertas temáticas, particularmente las temáticas de migración. Yo leí algunas constituciones latinoamericanas, por ejemplo, la constitución argentina, que le entrega plenos derechos civiles y ciudadanos a los migrantes, y que les permite nacionalizarse en un plazo de 2 años, por ejemplo. Incluso podría ser menor si es que se acredita que se está haciendo un aporte para el país. Esas son constituciones que son mucho más amables con los migrantes que la nuestra. Nuestra constitución tiene un sistema que en la práctica genera que hayan muchos migrantes acá en el territorio nacional, que están trabajando, que están pagando sus impuestos, que son un aporte, pero que aún así no pueden obtener sus derechos ciudadanos. Y eso es un trato cruel e inhumano también. Es como decirle: no eres de allá ni tampoco eres de acá. Y, y yo pienso que esos son temas que ustedes deberían empujar desde donde sea que estén. Y si logramos, por ejemplo, que la Convención Constitucional se amplíe y permita para plataformas de participación, sería muy bonito que ustedes desde allá también pudieran participar. Así que en realidad esto es tan transversal el tema, y es un hito histórico para el país, y va a afectar a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a participar.
si ustedes están afuera, pero en algún momento vuelven para acá, o sus hijos vienen a vivir acá, o sus nietos vienen a vivir acá, los va a terminar afectando la misma legislación. Y aunque estén afuera toda la vida, pero se sientan chilenos, ya con eso basta. Así que yo creo que tienen un desafío ahí ustedes, de cómo instalar ciertas temáticas en la nueva Constitución. Así es, así es. Bueno, Adriana, mira, estamos llegando al final de esta entrevista. Quisiera nuevamente darte las gracias en nombre de todos nosotros de Chivasa. Y quisiera darte quizá uno o dos minutos para el cual tú nos puedas quizás dar un mensaje final, quizás llamar también a la gente quizás a través de nuestro canal de YouTube a que te apoyen tu campaña, a que vean la situación de la lista de ustedes de los insulares e independientes. Así que nada, pues te cedo la palabra, es todo tuyo. Bueno, quiero agradecer el espacio. Yo siempre agradezco todos los espacios donde estoy porque me permite charlar, me permite comunicar ideas, pero también me permite recibir retroalimentación, como dejar un último mensaje. Exactamente. Yo creo que más que dejar un mensaje sobre esta candidatura, me gustaría dejar un mensaje más desde el corazón, un mensaje de esperanza, de que las cosas sí se pueden cambiar, a lo mejor nos vamos a demorar mucho. Yo hace no muy poquito hablaba con la Lonco Clementina Lepío, que también integra la lista donde yo estoy, que es una lista bien diversa, los insulares independientes, y ella me decía que los huilliches tienen esta idea de que no todo tiene que ser al tiro, de que a veces uno se pasa la vida luchando y a veces lo hacen tus hijos y lo hacen tus nietos también. Y muy paulatinamente se van logrando cambios. Yo creo que nosotros acá tenemos una oportunidad histórica de generar un cambio importante en un corto plazo. Y eso no se da muchas veces en la vida. Por lo tanto, tenemos que empoderarnos del proceso. Yo sé que es difícil creer que se pueden generar cambios reales, pero si no lo creemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Y no hay peor pelea que la que no se da. Nosotros tenemos que pelearla, tenemos que lucharla porque somos una generación que dice, ojalá no desde la boca para afuera, que dice que Chile despertó. Y eso implica una responsabilidad sobre los hombros de todos nosotros, porque no basta con despertar. Es muy importante que nosotros nos apropiemos de estos procesos, que nosotros nos apropiemos también de la posibilidad de generar cambios, de convertir estos sueños, de alguna manera, aunque sea a poco, en realidad. Y estamos en un país que ya no va para más, estamos en un país en que la desigualdad, la injusticia social ya no va para más. Así que es muy importante que los que estén en casa se motiven con esto, que participen del proceso, que opinen. No importa si no pueden votar, a mí me hubiera encantado que ustedes votaran, pero si no es así, peleenla igual y opinen y generen sus opiniones y traten de ingresar estas opiniones a la Convención Constitucional y con esta motivación, con esta participación, vamos empujando todos de a poquito este proceso, vamos todos corriendo el cerco, como se dice. Y bueno, no sé si la palabra es confiar, pero sí soñar, creer y esperanzarnos con que podemos generar los cambios que estamos pidiendo. Nosotros somos una generación que viene desde las movilizaciones pingüinas, luchando por esto, por llegar a la redacción de una nueva constitución, donde podamos generar cambios reales. Y ahora es cuando, pues, al abordaje, como se dice. Así que ese es el mensaje que les puedo dar. Ojalá nos pudieran seguir en redes sociales. Yo soy Adriana Ampuero Constituyente, en Facebook, en Instagram. Vayan haciéndonos sus comentarios, sus aportes, pregunten cosas también, aporten cosas. Y felices, encantados de escucharles a todos, porque este proceso de nueva constitución lo hacemos entre todas y todos. Así es. Gracias por estas valiosas palabras, Adriana. Y pues nada, te deseamos la mejor de la suerte, la mayor de las fuerzas en este proceso, en este largo camino que se viene.
Bueno, y esperamos vernos otra vez, quizás haciendo una jornada con constituyentes ya elegidos. Si es así, y si no lo es, también te agradecemos enormemente por estas palabras y por el trabajo que se está haciendo en el sur de Chile. Muchas gracias, Adriana. A ustedes por el espacio.